CEOs negros luchan por su lugar. Descubierto el momento transformador que reveló la verdad oculta. Diego observaba las nubes grises que cubrían el cielo de Los Ángeles, mientras el peso del legado familiar lo aplastaba. A sus 25 años, había pasado la mayor parte de su vida en una finca que, aunque hermosa y antigua, parecía cada vez más como una prisión. Su mente brillaba con ideas y potencial, pero su realidad era una sucesión interminable de trabajos temporales que apenas bastaban para alimentar a su familia. La presión familiar, siempre presente, lo mantenía atado a esa vida de sacrificios que nunca le ofrecía un respiro. Y en ese gélido día de otoño, el recuerdo reciente de la muerte de su abuelo lo sumergía en una niebla de desesperación. Mientras limpiaba el desván, sus manos tropezaron con una caja polvorienta. Al abrirla, encontró un diario marrón de cuero. Su corazón se aceleró. Las páginas amarillentas contenían el eco de las palabras de su abuelo, un empresario que había luchado en su juventud contra la discriminación y las injusticias. Era un grito de rebelión y esperanza que lo llamaba a cambiar, pero dentro de él, Franco, su tío, había dicho que un título universitario no valía tanto como la lealtad a la tradición familiar. La dualidad de los valores que chocaban en su interior lo desgastaba. Lo que había leído lo persiguió. Debo enfrentar esto, pensó. Pero al mismo tiempo sentía que el constante murmullo de la decepción familiar lo acobardaba. ¿Y si se equivocaba? Se inscribió en una universidad prestigiosa, pero el ambiente competitivo lo intimidaba. Sentía que las miradas de sus compañeros eran como cuchillos afilados, listos para despedazar sus sueños. La angustia se convirtió en base de su existencia. Cada día, las voces de su familia lo empujaban hacia sus orígenes, mientras su mente quería volar hacia un futuro que apenas podía imaginar. Fue allí donde conoció a María, su mentora. Su apoyo era un bálsamo. Le recordaba que su voz podría ser un arma poderosa. Pero el dilema persistía. Cada paso hacia el éxito surgía con la carga de expectativas familiares, y cada conversación con su madre lo envolvía en un manto de culpa. ¿Por qué no sigues en la finca y te enfocas en lo que siempre hemos hecho? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En una reunión crucial, se encontró frente a la corporación que algún día había pertenecido a su abuelo. El ambiente en la sala era tenso. La hegemonía de quienes lo rodeaban se palpaba en aire. Diego sintió que su mundo se desmoronaba. Tenía que decidir, permitir que la historia se repitiera, o dar un paso al frente. La presión lo envolvía como una serpiente, hipnotizándolo y asfixiándolo al mismo tiempo. La hipocresía de un sistema que perpetuaba las desigualdades resonaba en su mente. Los latidos de su corazón golpeaban su pecho. La angustia creció a medida que las miradas se intensificaban sobre él, y la sala se sumió en un silencio aplastante. La elección estaba en sus manos. Hablar o callar. Tenía el coraje para transformar su historia y con ello, la de su comunidad. La incertidumbre se cernía sobre él, y todos los ojos estaban fijos en Diego, esperando su respuesta. Un silencio profundo se apoderaba de la sala, y la atención de todos caía sobre Diego, como un vórtice que absorbía su seguridad. Inclinarse hacia atrás significaría aceptar la historia de opresiones y limitaciones que había heredado. La voz de su abuelo resonaba en su mente, recitando las luchas de su juventud, el coraje de luchar contra adversidades que parecían insuperables. «Es tu momento, Diego», se decía a sí mismo. Se aferró a esa idea con fuerza. Respiró hondo. Sintió cómo el aire llenaba sus pulmones. En su mente comenzó a visualizar lo que podría significar para él, y para otros como él, el romper con el ciclo.
No era solo una decisión personal, se trataba de un desafío a una historia que había tratado de definir su existencia. Tenía que actuar, no solo por él, sino por todos aquellos que alguna vez se sintieron atrapados. En ese instante, el deseo por una nueva narrativa le iluminó el rostro. Se incorporó un poco, sintiendo la mirada inquisitiva de sus compañeros directivos. He escuchado las palabras de mi abuelo. Comenzó a hablar con una calma que contradecía el tumulto interno. Sí, su legado fue un camino empedrado de dificultades, pero también fue un legado de resistencia. Esa resistencia no debe ser solo un susurro en la historia de nuestra familia. Debe ser un grito que inspire cambio. Las palabras comenzaron a fluir, y con cada frase, su voz se hacía más fuerte, más clara. La sala reaccionó. Algunos murmullos tornaron la atmósfera a un frío sutil que predecía una tormenta de reacciones. Su declaración no pasó desapercibida. Notó cómo algunos de los miembros más conservadores del consejo fruncían el ceño ante su osadía, mientras otros se mostraban cautelosamente intrigados. Diego también sintió el impulso repentino de la confianza brotar de su interior. Estaba en medio de una batalla, su propia verdad contra las expectativas ajenas. La percepción que tenía de sí mismo comenzó a desplazar la sombra de las dudas. Ese momento se sentía como una batalla ganada, aunque la guerra apenas comenzaba. Las críticas, las miradas despectivas que temía, se convirtieron en el motor que lo impulsaba. Si él podía abrir la conversación, tal vez otros imitarían su valentía. Decidió que no solo se trataría de su identidad, sino del camino que pavimentaría para otros. Podía ser líder, innovador, y lo más importante, un agente de cambio. Sin embargo, mientras su discurso avanzaba con determinación, sus recuerdos del hogar comenzaron a invadir su mente. La imagen de su madre, preocupada por su futuro, y la de su tío Franco, desencantado con sus aspiraciones, lo llenaron de una punzada de tristeza. ¿Sería capaz de reconciliar su deseo de innovar con su amor por la familia? Al finalizar su charla, sumido en ese torrente de emociones, el ambiente en la sala cambió sutilmente. Algunas miradas se endurecieron, pero notó destellos de admiración en otros. Sin embargo, una cuestión persistía en su mente. Junto a la disonancia entre su identidad y el legado familiar, había también la cuestión de la aceptación. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su verdad, y qué significaría eso para los miembros de su familia, que aún le eran cercanos? Diego se sentó, consciente de que había desatado una chispa, pero también tentado a cuestionar si realmente había encendido una hoguera que podría consumirlo. La respuesta a sus dudas quedaba todavía por descubrir. Con su futuro en un delicado equilibrio, el desafío de confrontar no solo a la corporación, sino también a su propia familia, lo aguardaba. Frente a él había un camino cubierto de incertidumbre, una decisión que podría dividir su esencia. La angustia regresó, pero esta vez no era solo miedo, sino una extraña mezcla de expectativa y desafío. ¿Qué precio debía pagar para ser fiel a su propia voz? ¿Qué nuevas luchas se avecinaban a medida que se despedía de la historia que venía con él? La esencia misma de su transformación estaba aún por revelarse, y Diego sabía que la vida estaba a punto de ponerse muy interesante. Diego permaneció en su asiento, sintiendo el peso de cada mirada y el murmullo del escepticismo que comenzaba a crecer como un eco en su mente. Su discurso había sembrado la semilla de una revolución personal, pero las sombras del pasado aún lo asediaban, alimentando su incertidumbre. ¿Qué pasaría si, al finalmente elevar su voz, perdiera las conexiones más cercanas de su vida? Era un dilema que lo consumía. Durante las semanas siguientes, la presión aumentó. En la oficina, la reacción del consejo era palpable. Algunos colegas se acercaban a él con sonrisas de aprobación, mientras que otros lo evitaban con frialdad. La dinámica del ambiente laboral se había vuelto un terreno de juego, donde cada interacción se sentía como una prueba de su autenticidad. Diego comenzó a notar, sin embargo, que había algo irreprimible en su ser. Cada desafío lo empujaba hacia una evolución que antes había considerado impensable. Se dedicó a estudiar más profundamente los principios de liderazgo inclusivo,
a devorar libros que proponían una nueva forma de ver el mundo empresarial, una que abogara por la diversidad y la empatía como pilares de un entorno sólido. Empezó a implementar pequeñas iniciativas en su equipo, buscando crear un espacio donde todos se sintieran escuchados, valorados y empoderados. Los resultados empezaron a ser inmediatos. Las discusiones se tornaban más ricas y las decisiones más estratégicas. Abrió un canal de comunicación donde su equipo podía compartir ideas sin miedo al juicio, y fue allí donde Diego comenzó a descubrir sus propias habilidades. La gente estaba dispuesta a hablar, a proponer, a desafiar. Era un despertar que le hacía sentir que, aunque el camino que había elegido era peligroso, estaba rodeado de personas que anhelaban un cambio real. Sin embargo, mientras más sólida se volvía su confianza profesional, más incierta se tornaba su vida personal. Las conversaciones con su madre se llenaban de silencios dolorosos. Ella seguía aferrada a una visión anticuada del éxito, y las palabras de su tío Franco resonaban en su mente. No puedes cambiar lo que eres. Ese pensamiento le causaba un profundo desasosiego. ¿Cómo podía defender una nueva narrativa en el trabajo, mientras su propia familia se negaba a abrazar quien él realmente era? En un intento de reconciliar estas partes dispares de su vida, Diego tomó una decisión audaz: invitar a su madre a una reunión de trabajo. Quería que viera de primera mano su compromiso y el impacto de sus esfuerzos. Preparó una presentación que mezclaba datos y anécdotas personales, un viaje donde sus ideales se concretaban en acciones palpables. Llegó el día, pero el nerviosismo lo consumía. ¿Y si ella no entendía su visión? ¿Y si el legado que tanto valoraba se desmoronaba frente a sus ojos? Con el corazón palpitante, se dirigió a la sala de reuniones. Al mirar a su madre sentada en la esquina, sintió como el aire se tornaba pesado, pero también lleno de potencial. Era el momento. El paganismo del miedo y la ansiedad lo invadió, pero al mismo tiempo, la determinación de no rendirse se apoderó de él. A medida que comenzaba su discurso, las palabras brotaban con una claridad casi reveladora. Cada gráfico, cada testimonio, cada historia que contaba parecía unir más al personaje que había llegado a ser con el niño, que solía soñar con un futuro más grande que sus circunstancias. Pero su madre permanecía en silencio, su expresión difícil de leer. Así que mientras un rayo de esperanza iluminaba su camino profesional, la pregunta seguía abierta. ¿Podría también abrir un espacio para su verdad personal y la aceptación familiar? ¿Podría encontrar en la intersección de ambos mundos el equilibrio que tanto deseaba? A medida que terminó su presentación, la respuesta parecía evadirse, como una sombra que se alargaba a su alrededor, esperando a ser enfrentada. El camino a la autoaceptación se presentaba lleno de obstáculos y oportunidades. Sin embargo, estaba decidido a no rendirse. Pero en ese momento crítico, mientras miraba a su madre, Diego sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por su voz tenía el potencial de reescribir no solo su historia, sino también la de aquellos que amaba. ¿Era él realmente capaz de forjar un nuevo legado en un mundo que tanto se resistía al cambio? La inquietud y el deseo de transformación se fundían en su interior, dejando claro que el próximo paso era crucial. Diego observó el rostro impasible de su madre, y en ese instante, comprendió que no podía esperar una reacción instantánea. La incomprensión, pensó, podría ser una reacción normal ante la transformación que él mismo aún estaba tratando de asumir. La urgencia de su mensaje y la validez de su esfuerzo resonaban en su interior, pero el silencio a su alrededor tenía un eco ensordecedor. Decidió dar un paso adelante. No quería terminar su presentación en una atmósfera de incomprensión. Se animó a hacer una pregunta directa que podría abrir el diálogo. Con voz firme, preguntó: «Mamá, ¿dónde ves el futuro de esta empresa? ¿Cómo imaginas que podemos evolucionar?» Un intento genuino de conectar su visión con su legado familiar. Ella tardó un momento en responder, pero su silencio no era de desdén, era de reflexión. Al mirarle, Diego vio el destello de una lucha interna. Era un rostro que llevaba la carga de expectativas, de tradiciones, de años viviendo conforme a normas que habían perdido su valor en el contexto actual.
La revelación lo golpeó con fuerza. Estaba lidiando con una mujer que, tal como él, sentía el desasosiego del cambio. Con cada interacción que ocurría tras la presentación, Diego se sentía más fortalecido por el proceso de aceptación. Las pequeñas iniciativas que había implementado habían empezado a florecer en su equipo. Más personas se unían a las discusiones, y las decisiones que antes eran tomadas de manera jerárquica, ahora se discutían abiertamente, implicando a todos. Se postulaba como un supervisor de una posible revolución, no por herencia, sino por elección. Una de las entrevistas que organizó como parte de su éxito fue con un mentor de su juventud, una figura que había inspirado sus primeros pasos en el mundo corporativo. Aquella reunión era un refrescante recordatorio de su pasión oriunda. Durante la charla, su mentor hizo una observación que lo dejó pensando. El liderazgo no es solo sobre gestionar equipos, Diego. Se trata de entender sus corazones, de conectar con sus experiencias. Esa frase se convirtió en un mantra en su camino hacia la autoaceptación. Sin embargo, la aceptación en su vida profesional no venía acompañada de una similar en su vida personal. En las semanas subsiguientes, sus interacciones con su madre continuaron siendo tensas, como si cada palabra dicha fuera un hilo delgado que la mantenía alejada de sus nuevas convicciones. Se preguntaba constantemente si podría alguna vez reclamar su lugar como hijo, y también como individuo completamente diferente al niño que solía ser. La transformación que Diego vivía a diario no solo lo afectaba en su trabajo. Era un viaje continuo que lo enfrentaba a esos miedos y dudas que habían emergido del fondo de su ser. A medida que se fortalecía en el ámbito profesional, empezaba a entender que debía enfrentar esa implícita resistencia familiar con el mismo coraje que mostraba frente a su equipo. Era el momento de abrir una conversación más profunda con su madre, de expresar no solo lo que había logrado, sino cómo cada logro era una parte de él, que siempre había estado sin ser reconocida. Esa noche, luego de un día de éxitos en la oficina, decidió que era tiempo de ser más audaz. En un intento por construir un puente, le envió un mensaje a su madre invitándola a cenar para hablar no solo de trabajo, sino de su vida, de lo que significaba para él ser un hombre en evolución. Mientras esperaba su respuesta, el miedo le invadía nuevamente. ¿Podría manejar el peso de esa conversación? La decisión estaba a punto de ser tomada. No solo se trataba de acércale a su madre, sino de aceptar el riesgo de ser completamente él mismo en un ámbito que hasta ahora había estado marcado por expectativas. Diego sabía que el próximo encuentro sería uno clave, donde podría explorar no solo la dinámica de su actualidad, sino también su pasado compartido. La carga emocional que significaba arrastrar su verdad ante ella, empezaba a convertirse en un acto de redención personal. ¿Estaba listo para enfrentar tal verdad? La cena se perfilaba como un acto imperecedero en la lucha por su identidad. La cena se planeó con nerviosismo, como un ballet, donde cada paso debía estar perfectamente coreografiado. Diego se aventuró a elegir un restaurante que evocara una atmósfera acogedora, donde la comida no fuese solo un sustento, sino un catalizador para el diálogo profundo. Al llegar, se sintió abrumado por la mezcla de aromas y la música suave que llenaba el aire. Ante el desafío, respiró hondo, recordando el consejo de su mentor sobre la importancia de conectar emocionalmente. Era su momento de mostrar su vulnerabilidad. Cuando su madre llegó, Diego se apresuró a recibirla, notando en su rostro una mezcla de curiosidad y expectativa. La cena comenzó con trivialidades, pero Diego estaba decidido a usar ese espacio como un puente hacia lo que realmente quería comunicar. Quiero hablarte sobre el futuro de la empresa, pero también sobre mi futuro. Empezó, notando cómo los ojos de su madre se endurecían. Era un reflejo indudable de la incomodidad que su cambio generaba. Sin embargo, dentro de él, una chispa de confianza comenzaba a encenderse. No estaba hablando de estrategias de negocio. Estaba abriendo su corazón. Lo que he aprendido en estos últimos meses es que el liderazgo consiste en escuchar, en entender lo que cada uno de nosotros quiere realmente, prosiguió. Sus palabras flotaban en el aire pesado entre ellos.
He estado pensando mucho en lo que significa para mí ser parte de esta empresa, pero también en cómo quiero que esta empresa forme parte de mí. La chispa que había sentido se convirtió en un fuego ardiente cuando su madre, sorprendida, preguntó: ¿Y qué es lo que quieres, Diego? ¿Qué te hace sentir auténtico en este lugar? Con la pregunta en el aire, Diego se sintió despojado de las expectativas. Luchó por articular su verdad. No quiero simplemente seguir el legado por obligación. Quiero transformarlo, hacer algo que realmente represente lo que soy y lo que creo que debemos ser como empresa. Quiero innovación, colaboración. Quiero que todos en mi equipo sientan que tienen voz. Mientras hablaba, Diego advirtió la lucha en el rostro de su madre. Se encontraban en dos mundos, él soñando con la flexibilidad y el cambio, ella atada a tradiciones que parecían inquebrantables. Pero en medio de esa tensión, algo comenzó a deslizarse. Ella mencionó las dificultades que había enfrentado al liderar en un contexto muy diferente, recordándole cómo en su tiempo, el cambio era visto con recelo. Ese destello de entendimiento mutuo fue como un rayo cruzando el cielo nublado de su conversación. Podía sentir que la conexión emocional que su mentor tanto enfatizaba estaba sucediendo, pero aún había algo más profundo que anhelaba expresar. Había una verdad escondida, algo que lo limitaba, y sabía que debía enfrentarlo. No podía seguir siendo el joven que buscaba la aprobación de su madre, mientras luchaba por ser el líder que sabía que debía ser. «Hay algo que te debo decir», confesó, su voz titilando con la emoción reprimida por tanto tiempo. «No solo quiero ser un CEO, quiero ser un hijo que se siente libre de ser él mismo, sin miedo al juicio. Mi evolución como líder está vinculada a mi evolución como persona. No puedo seguir siendo un reflejo de tus expectativas, mamá». El silencio que siguió fue pesado, pero Diego sentía que había dado un paso hacia adelante. Al levantar la vista, los ojos de su madre se reflejaban en su lucha interna, y eso lo llenó de una mezcla de esperanza y temor. ¿Aceptaría ella esa nueva realidad? Tenía que ser el momento de la verdad. La cena avanzó, pero el diálogo estaba todavía en su fase inicial. Con cada palabra que intercambiaban, un vínculo más profundo podría surgir. Sin embargo, Diego sabía que había una probabilidad de rechazo, de que su madre no comprendiera del todo su deseo de cambiar las reglas del juego. La batalla estaba lejos de terminar. Mientras sus platos se vaciaban, la tensión estaba a punto de alcanzar su punto crítico. La verdad había comenzado a salir, pero el clímax emocional aún se avecinaba. ¿Sería capaz de soportar la reacción que venía tras su confesión? Con esa incertidumbre palpitando en el aire, Diego se preguntó si finalmente encontraría su voz y su lugar en el mundo que había heredado, o si volvería a caer en el abismo de las expectativas no cumplidas. El momento trascendental de su vida estaba por llegar, y él estaba a la espera de que su madre dijera la próxima palabra. Sería un sí o un no que definiría su camino hacia adelante. El silencio se prolongó, como si el tiempo se hubiera detenido. Diego observó cómo su madre luchaba con sus pensamientos, sus cejas fruncidas, y esos ojos que habían sido su refugio en tiempos de incertidumbre. La tensión era densa, casi palpable, un campo de batalla emocional que solo uno de ellos podía atravesar. «Diego», comenzó su madre, su voz temblando un poco, «lo que propones es difícil de entender para mí. He pasado años construyendo algo que pensé que sería tu legado, y ahora me dices que quieres transformarlo. No es fácil de aceptar». Las palabras golpearon a Diego como un balde de agua fría. Comprendía su resistencia, pero también percibía sus dudas. Era la lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo conocido y lo desconocido. Era el caos de una revolución interna. Sé que no es fácil, pero no se trata solo de mí. Es sobre todos los que trabajan aquí, sobre darles la oportunidad de brillar, insistió. Diego se dio cuenta de que su voz se había formado en una declaración de intenciones, un reflejo de su fuerte deseo de abrir la puerta a nuevas posibilidades. «No quiero solo ser un CEO, quiero ser un líder que inspire a otros a crecer». Al pronunciar esas palabras, una idea comenzó a tomar forma en su mente. La necesidad de crear un entorno donde la innovación floreciera se convertía en su misión personal.
Era un desafío que requería no solo de su valentía, sino de una conexión auténtica con su equipo. Si nos arriesgamos a ser diferentes, podría ser un lugar en el que todos se sientan libres de compartir sus ideas. Eso es lo que hace falta, dijo con más resolución, comprendiendo que proponía un cambio que podría costarle su seguridad. Pero la gratitud del equipo, su deseo de contribuir, superaba al temor. Los ojos de su madre se suavizaron gradualmente, y Diego notó que su frente se relajaba. Quizás tienes razón, Diego. No tengo todas las respuestas. Sin embargo, cada vez que escucho sobre nuevas ideas, siento un desasosiego, como si se pusieran en duda años de trabajo. Entiendo ese sentimiento, y por eso quiero que podamos construir esto juntos. Tu experiencia es valiosa, pero también lo es la frescura de nuevas perspectivas. No estamos en competencia, estamos en esto juntos, respondió Diego, sintiendo la corazonada de que cada palabra lo acercaba más a un verdadero diálogo. Mientras intercambiaban esas ideas, la tensión que inicialmente dominaba la cena comenzó a cambiar. Se sentaron al borde del abismo de una nueva realidad, vislumbrando un futuro donde ambos pudieran coexistir. Sin embargo, Diego sabía que esto era solo el comienzo. Había que dar un paso más. Te propongo algo. Hagamos una reunión con el equipo. Les permitiré a ellos expresar sus pensamientos y excavar soluciones juntos. Quiero que mi visión sea el producto de la colaboración. Tomó aire y sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Sería un espacio para compartir sin juicios, porque eso es lo que necesitamos. Eso suena interesante. Un poco aterrador, pero interesante, aceptó su madre con la voz entrecortada. El diálogo aún necesitaba un camino hacia la aceptación final, pero ambos habían comenzado a explorar esa senda. Sin embargo, en el fondo, Diego comprendía que cada reunión, cada decisión, lo llevaría a un interrogante aún más profundo. ¿Realmente estaba listo para desafiar las normas establecidas que su madre había defendido durante tanto tiempo? La cena concluyó en un tenso acuerdo, pero no antes de que Diego sintiera la sombra de su propio miedo asomarse. Era una lucha inminente, no solo contra la resistencia de su madre, sino también contra su propio deseo de ser aceptado y amado. La confianza que había comenzado a construir en la conversación se tambaleaba en el precipicio de un cambio desestabilizador. Estaba claro que no sería un camino fácil. No solo debía enfrentarse a su madre, sino a sus propias inseguridades, a lo que había sido hasta ahora. La transformación en la empresa comenzaba a brotar, pero en su interior, ¿quién sería realmente el nuevo Diego? La noche se desvanecía, y con ella, la sensación de que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Con cada respiración, Diego entendió que no solo lucharía por el futuro de la empresa, sino también por el suyo. Un eco de determinación se formó en su interior al hacerlo, pero la pregunta persistía. ¿Podría realmente ser el líder que necesitaba ser sin perder lo que más amaba? En su mente se agolpaban posibilidades y temores, como si el caos de su vida misma estuviera a punto de alcanzar una nueva convergencia. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero test de su carácter estaba a la vuelta de la esquina. El día de la reunión llegó, y Diego despertó con la inquietud arremolinándose en su pecho. A medida que se vestía, su reflejo le recordaba no solo al hijo de su madre, sino al hombre que estaba comenzando a forjar su identidad como líder. Sabía que el desafío estaba antes de él, como una muralla cuya cima debía alcanzar para ver el horizonte de nuevas oportunidades. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de expectativa y nerviosismo. Los empleados, que siempre habían dependido de la estructura que su madre había establecido, ahora desbordaban curiosidad ante su nuevo enfoque. Diego respiró hondo, consciente de que no podía permitir que su propio estrés se transmitiera a ellos. La emoción podría ser contagiosa. Así, al entrar en la sala de conferencias, tomó asiento al frente, sintiendo la responsabilidad de guiar la conversación. Todos los ojos estaban fijos en él, y recordó que no solo era su papel de CEO lo que lo definía, sino el tipo de líder que quería llegar a ser. En su mente, una voz le advertía sobre la tentación de reafirmar su poder, pero esta vez, quería hacer algo diferente. Gracias a todos por estar aquí, comenzó,
sintiendo que la sinceridad debía ser el hilo conductor de su discurso. Hoy no estoy aquí para dictar lo que debe hacerse, sino para escuchar. Mi visión para la empresa incluye el talento de cada uno de ustedes. Quiero que este sea un espacio seguro para compartir ideas sin miedo al juicio. Mientras hablaba, pudo ver en sus rostros el atisbo de sorpresa y luego de aceptación. Era un pequeño paso en el camino hacia la transformación, pero suficiente para encender la chispa de la colaboración que anhelaba. A lo largo de la reunión, permitió que cada empleado compartiera su perspectiva, sus preocupaciones y sus aspiraciones. Entre sus intervenciones, un joven ingeniero, Sebastián, se mostró especialmente apasionado acerca de un proyecto que había sido desechado por su madre años atrás. Sus ideas sobre sostenibilidad y eficiencia resonaron en Diego, que sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras escuchaba. La pasión de Sebastián era un reflejo de lo que deseaba cultivar. Sin embargo, también le hizo sentir la presión de adoptar un enfoque más audaz. Al concluir la reunión, Diego estaba agotado pero energizado. Había tomado notas mentales sobre cada punto discutido, y su mente comenzó a formular estrategias en colaboración con su equipo. Allí, en la sala, supo que la resistencia a la que se enfrentaba no provenía solo de su madre, sino de un ecosistema empresarial que había permanecido encerrado en su zona de confort durante demasiado tiempo. Aunque se sentía emocionado por el potencial, también le asaltó una duda inquietante. ¿Podría realmente implementar estos cambios sin romper los lazos que había forjado con su madre? La respuesta aún era nebulosa, y la realidad era que la transformación tenía que ser un proceso continuo, no un decreto aislado. Mientras se retiraba, su mente se agitaba con planes pero también con miedos. Resistiría la presión externa e interna para reunificar la empresa bajo su liderazgo sin perder la esencia de su legado familiar. Esa noche, frente a un cuaderno en blanco, Diego se sentó a escribir sus pensamientos y reflexiones. La lucha que había comenzado en su mente y en su corazón aún continuaba. Miró hacia el futuro, imaginando el recorrido desafiante que le esperaba. Cada decisión que tomara sería una revelación sobre quién era en realidad, no solo como hijo, sino como generador de nuevas realidades. Cuando la lápiz encontró el papel, una pregunta surgió. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para lograr esta transformación? La incertidumbre de su respuesta lo golpeó, y un volcán de emociones se alzó en su interior. El verdadero reto no solo era hacia afuera, sino dentro de sí mismo, y el verdadero conocimiento sobre su capacidad de liderar todavía estaba por descubrirse. Sin embargo, mientras se sumía en la introspección, otra inquietud empezó a darle vueltas en la cabeza. ¿Cuánto más tendría que arriesgar para poder desterrar el temor de su madre y el suyo propio? Porque a medida que los días avanzaban, la presión aumentaba. El momento de la verdad se acercaba, y con cada pensamiento, sabía que pronto llegaría un ultimátum que pondría a prueba todo lo que había comenzado a construir. Diego despertó la mañana siguiente con el peso de sus reflexiones todavía colgando sobre sus hombros. El cuaderno lleno de preguntas y pensamientos dispersos parecía pulsar al ritmo de sus latidos. A medida que se preparaba para el día, una resolución emergía. Necesitaba dar un paso más hacia la evolución que había comenzado, pero esta vez con un enfoque más audaz. Al llegar a la oficina, Diego sintió que el aire estaba cargado de anticipación. Sin embargo, había un indicio inquietante en la mirada de algunos empleados, un semblante que quizás reflejaba el escepticismo ante el cambio. Sabía que sería crucial transformar esa incertidumbre en entusiasmo y compromiso. Era el momento de actuar con claridad y propósito. Distribuyó invitaciones para una segunda reunión con su equipo directivo, esta vez planteando un taller de innovación. Quería que juntos reflexionaran y exploraran nuevas estrategias que dieran vida a sus ideas. Al hacerlo, no solo cimentaba su papel de líder, sino que también comenzó a romper el hielo de la resistencia que llevaba semanas acumulándose. Durante la reunión, Diego propuso una serie de dinámicas en las que cada miembro tendría un papel activo. Su mente se agolpó con ideas. El primer ejercicio consistía en desafiar los paradigmas preestablecidos.
¿Qué pasaría si hoy nada se midiera a través de los métodos tradicionales? ¿Qué alternativa adoptarían? Preguntas como estas no solo impulsaban la creatividad, sino que revelaban la rebeldía de la mente humana ante lo convencional. Al observar a su equipo, comenzó a notar una chispa de inspiración en sus ojos. Era un indicio palpable de que el cambio empezaba a gestarse. Mientras las ideas fluían, Sebastián, el ingeniero cuyo entusiasmo había impactado a Diego anteriormente, propuso una iniciativa sostenible que no solo abolía prácticas obsoletas, sino que también alineaba a la empresa con las demandas ecológicas del mercado. Deberíamos ser pioneros en el ámbito de la sostenibilidad, no solo para diferenciarnos, sino para marcar la pauta en una industria que necesita evolucionar, dijo con fervor. Al escuchar a Sebastián, Diego sintió un estallido de certeza en su interior. Había encontrado a alguien con quien compartir su visión, y al mismo tiempo, la voz de su madre resonaba en su mente. Esté preparado para enfrentar las críticas, hijo. Era el momento propicio para confrontar no solo sus miedos, sino también aquel legado familiar opresivo que tanto pesaba en su conciencia. Se planteó la idea de integrar un equipo de innovación formado por empleados de diferentes departamentos, personas con diversas habilidades y experiencias que pudieran conectar puntos que el liderazgo tradicional había pasado por alto. En su fervor, Diego hizo una promesa. A partir de hoy, esta empresa será un espacio donde cada voz cuenta, un lugar donde cada idea puede florecer. Con cada palabra pronunciada, Diego percibía cómo su confianza se transformaba en una autopista para el progreso. El taller se convirtió en una conversación vivaz y llena de energía. Sus colegas comenzaron a abrirse y contribuir, impulsados por el hecho de que se sentían escuchados y valorados. Sin embargo, su determinación se vio interrumpida por un mensaje que le llegó a su teléfono. Una solicitud de reunión urgente de su madre. Sintió un nudo en el estómago. El dilema se presentaba ante él una vez más. Estaba listo para enfrentarse a su madre, y sobre todo, para revelarle sus verdaderas intenciones. Aquel encuentro podría significar el principio del fin de su viaje de transformación, o tal vez, abrir una puerta a una nueva forma de entendimiento. Mientras respiraba hondo, consciente de la decisión inminente que aguardaba, se dio cuenta de que el verdadero desafío no radicaba únicamente en la resistencia externa, sino en la batalla interna por reconciliar su deseo de independencia con la lealtad familiar. Y así, ya en el umbral de llevar a cabo su visión, un último pensamiento le cruzó la mente. ¿Estaba preparado para romper con las cadenas del pasado, para abrazar el futuro que anhelaba? El reloj seguía avanzando, y con cada tic-tac, el momento de la verdad estaba más cerca. Diego entró en la sala de conferencias, sintiendo que cada paso era una mezcla de determinación y temor. A su alrededor, el ambiente se sentía denso, como si las paredes mismas estuvieran presionándolo. La reunión con su madre era inevitable. El peso de su legado familiar se sentía como una cadena alrededor de su cuello. A medida que se sentaba, evaluó la expresión de su madre, quien siempre había sido una figura dominante en su vida. Una madre que esperó que él siguiera sus pasos sin cuestionar. La primera pregunta brotó de sus labios antes de que tuviera tiempo de pensarlo. ¿Por qué siempre se espera que siga tu camino? La mirada de su madre se endureció, y él sintió una mezcla de culpa y desesperación. Era un reto que tenía que asumir. Una confrontación necesaria que se había pospuesto por demasiado tiempo. La incomodidad en la habitación se palpaba, pero su voz tembló con resolución. Quiero crear algo diferente, continuó, su corazón latiendo velozmente mientras hablaba. Sus palabras se desprendían de un profundo deseo de liberación. He comenzado a implementar cambios en la empresa. Un enfoque más ético, inclusivo y sostenible. Sé que esto puede decepcionarte, pero necesito ser fiel a mí mismo. La reacción de su madre fue más drástica de lo que había anticipado. Ella no solo negó con la cabeza, sino que, con cada comentario sutil, intentaba reinstalar el sentido de culpa. Diego, siempre hay un camino a seguir, y el tuyo es construir sobre lo que ya se ha logrado. Cambiar todo ahora es una locura,
replicó con un tono que desbordaba decepción. Sin embargo, en el fondo, la resistencia de su madre despertaba en él un fuego nuevo, una presión interna que lo empujaba a reafirmarse. A cada palabra de su madre, su mente parecía despejarse, urgida a encontrar una respuesta certera. ¿Locura?, se cuestionó pensando en sus esfuerzos por revitalizar la compañía. ¿No es más una locura permanecer estancado ante las circunstancias cambiantes del mercado? La conversación continuó con vaivenes personales. Recordó cómo de niño había observado a su madre manejar la empresa con mano firme, pero con un enfoque que ahora sentía obsoleto. Aprendió que su deseo de innovar era más que un simple capricho. Era una necesidad urgente. Cada crítica o resistencia que encontraba en su entorno era un reflejo de su propia lucha interna, un claro recordatorio de que el cambio requiere valentía, no solo en el ámbito profesional, sino también a nivel personal. Diego se dio cuenta de que ya no podía ser un reflejo de las expectativas ajenas. La lucha no era solo por la empresa. Era una confrontación con un camino que había sido delineado por otros. Este encuentro no solo lo estaba puliendo como líder, sino también como individuo. La convicción empezó a solidificarse en su interior, y la insatisfacción ante su pasado se transformó en una fuerza para avanzar. Cuando finalmente concluyó la reunión, Diego se sintió aliviado, pero también expectante. Había comenzado a deshacerse del miedo que lo ataba a su madre. La claridad sobre su camino estaba surgiendo, pero aún faltaba mucho por enfrentar. Cada paso lo acercaba más a su visión. Mientras se retiraba de la oficina, un mensaje emergió nuevamente en su teléfono. La empresa competidora lanza una nueva oferta respecto a la sostenibilidad. Necesitamos actuar rápido. Era el recordatorio de que el cambio externo también exigía su atención. Diego sonrió con una mezcla de desafío y determinación. El verdadero desafío de su vida estaba apenas comenzando, y ahora estaba listo para hacer frente no solo al legado familiar, sino también a las turbulencias del mercado. La puerta se abría, y con ella, una nueva serie de decisiones que definirían su futuro. Sin embargo, en el fondo, una pregunta seguía pulsando en su mente. ¿Cómo repercutiría este nuevo enfoque en su relación con aquellos que lo rodeaban, especialmente con su madre? Sabía que el camino hacia la transformación sería una travesía de desafíos inesperados. Diego se sentó en su escritorio, mirando por la ventana mientras el sol se escondía detrás de los edificios de Los Ángeles. Había pasado varios meses desde la confrontación con su madre y la implementación de cambios en la empresa. Había momentos de dudas y miedo, pero también había logros que ahora lo llenaban de orgullo. La revolución interna que había desatado no solo había redefinido su papel como líder, sino que había transformado la cultura dentro de la corporación. Recordaba el día de la reunión donde propuso su enfoque innovador y ético. La resistencia que había enfrentado, especialmente de su madre, había puesto a prueba su determinación, pero también había moldeado su carácter. Cada crítica le había enseñado a escuchar con atención y a sostener conversaciones difíciles. La transformación en la empresa fue palpable. La iniciativa de innovación que habían lanzado junto a Sebastián se convirtió en un éxito, impulsando a todos sus compañeros a aportar ideas frescas y comprometidas con un futuro sostenible. Habían pasado de un equipo que cumplía órdenes a uno que discutía, creaba y ejecutaba, donde cada voz contaba. Con el tiempo, la aceptación gradual de su madre a los cambios en la empresa comenzó a brillar. Diego decidió abrir un canal regular de comunicación con ella, donde podían dialogar sobre objetivos, propuestas y miedos. Era un espacio que él había creado con el propósito de reforzar su relación, no solo como madre e hijo, sino como líderes de una misma historia. Ella empezó a compartir sus preocupaciones sobre el cambio, pero en lugar de responder a la defensiva, Diego aprendió a validar sus sentimientos. Esa conexión les permitió encontrar puntos de acuerdo, y juntos comenzaron a forjar una dirección que integraba la tradición familiar con la innovación que él impulsaba. Diego se dio cuenta de que el verdadero poder del liderazgo no radicaba únicamente en ser la voz autoritaria, sino en ser un puente.
alguien que unía perspectivas diferentes. Cada pequeña victoria en la empresa era, reflexionaba, una victoria para ambos. La celebración de logros significativos se volvió una costumbre, y con el tiempo, incluso lograron organizar un evento que conmemoraba la historia de la familia y el nuevo rumbo. Sin embargo, había un logro específico que Diego esperaba alcanzar para corroborar su evolución personal y profesional. Había decidido aplicar a un programa de liderazgo en una universidad prestigiosa, un paso que para él significaba un cierre del ciclo de inseguridad. Mientras iba a la ceremonia de graduación, imaginaba a su madre viéndolo desde la audiencia, acompañada de su familia. Era un símbolo más allá del éxito profesional. Era la validación de un recorrido lleno de límites desbordados y batallas ganadas. Una vez finalizada la ceremonia, Diego se encontró de pie, mirando al público. Su madre y su tío Franco estaban entre la audiencia, orgullosos. «Hoy no solo me gradúo», comenzó a hablar, «sino que también celebro la transformación de un legado. Un legado que se nutre de la tradición, pero que avanza hacia un futuro que incluye a todos. La evolución no significa abandonar lo que hemos sido, significa abrazar lo que podemos llegar a ser». Las lágrimas recorrieron la mejilla de su madre, mientras Diego sentía la brisa refrescante del cambio. La sala estalló en aplausos, y en ese instante, supo que había conquistado no solo su lugar como líder, sino también el respeto y la aceptación de su madre. Había sembrado las semillas de un nuevo legado que ambos podían llevar con orgullo. Diego se dio cuenta de que en cada desafío había encontrado una oportunidad de crecimiento. Sus inseguridades se habían convertido en fuerza, y sus miedos se transformaron en motivaciones. La mirada de reconocimiento y orgullo en los ojos de su madre le confirmó que su viaje había valido la pena. Finalmente, su camino estaba claro. Había hecho que su voz se escuchara, y su historia resonara, construyendo un legado que no solo incluía la tradición, sino a todos aquellos que deseaban ser parte de un cambio real. Diego había conquistado su miedo, y había forjado su propia historia, una que lo llenaba de satisfacción y autoestima. La vida, pensó, era un viaje de constante aprendizaje, y estaba preparado para enfrentar los desafíos venideros con la fuerza que había cultivado. Ahora, tú que has acompañado a Diego en su viaje de transformación, es el momento de tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a alcanzar tus sueños. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos conocer tu punto de vista. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más.